Bien, buen día. Buenos días todavía. Buenos Ah, días. Buen día a todos y todas. Buen día. Vamos a ver. Vamos a abrir la lista. Control, desarrollo termodinámica. 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 Ya tenemos materias, bitácora de exámenes. Termodinámica. Para fijar el examen de esta materia. Vamos a ver nuestra planeación. Y pesca, temas, propiedades de los fluidos puros. Mira. Ok, ya estamos en ley de los gases ideales. De acuerdo a la planeación. Actividades, temas. 21, planeación. Nuestra planeación, estamos hoy a jueves 30. El 28 martes vimos ejemplo 310, ejemplo número 1, ejercicio de la ley de los gases ideales. Andamos atrasados en un día. Bueno, pues no es mucho. Entonces, jueves. Pesca, materias. Sí. Control, horario. Terminamos con jueves. Pero bueno, mañana lo vemos para ver el avance del día de hoy. Estoy programando el examen para la otra semana de esta unidad de competencia. Y pero el día, vamos a definir el día mañana para ver qué día lo quieren de la otra semana, ¿no? El examen. Es que martes, jueves o viernes son nuestras clases, ¿no? Váyanlo meditando y mañana me dicen, ¿no? Entonces vamos a pasar lista para avanzar. Hoy estamos a 30. Bajeca, Presente. Benítez, Presente. Bernal, Presente. Casillas, Presente. Chávez, Presente. Covarrubias, Espinosa, Presente. Flores Aispuro, Galarza, Hernández. Profe, Galarza le envió un mensaje al grupo diciéndole que no tenía buen internet para conectarse. ¿No tiene internet? Muy bien, gracias. Y nos quedamos entonces en Galarza, Hernández, Leiva. Profe, Hernández tiene problemas también de conexión porque anda fuera de la ciudad. Ajá, Así que le comentó a usted que no iba a poder entrar. ok. Hernández, me dices, ¿verdad? Ok, sí, es que no he revisado mis. Sí, se les No he envió por revisado. parte de Hernández. Sí, no he revisado mi correo porque como tengo clases seguiditas, sí, y tengo el celular como cámara para la clase. Reviso ya mis correos, ya, mis WhatsApp ya en alguna hora libre que tuviera. Ahorita tengo una hora libre hasta las 2 de la tarde. Entonces sí se me complica. Pero qué bueno que me dicen, ¿verdad? Porque si no, pues hasta más tarde ando haciendo esos cambios. Ok, entonces nos quedamos en quién? En Mijares, Presente. Murakami,
Presente. Rodríguez Romero, Serrano Gámez, Soto Cisneros, Presente. Valencia Cuen Presente. y Villegas Sotelo. Presente. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Como les comentaba, estamos en gases ideales, ¿no? Pues, este ejemplo número 1 resolvimos, creo que fue el de... no me Profe. acuerdo, pero pedía la presión. El de volúmenes iguales, ¿no? No, ese fue el de la llanta, ¿no? Profe, Mm, ujú, Alejandra Rodríguez dice presente por el chat. por el No chat. le sirve el micrófono. No le sirve el micro, dice Alejandra Rodríguez. Rodríguez. Ok. Bien, pues vamos a pasar a la presentación estamos resolviendo unos problemas de gases ideales, ¿no? Vamos a grabar la clase. Ya está grabando. Sí entra grabando. ¿Dónde está? Termodinámica. Página 27. Tum, tum, tum. Ley del gas ideal. Ok, vimos lo de los volúmenes y las presiones parciales, ¿no? Y vimos el del neumático y resolvimos este problemita, ¿no? Iban a convertir, ¿no? Todo, ¿no? ¿Cuánto les dio? Lo calcularon, ya me acordé. Iban a convertir A mí me dio 9.5 por 10 a la menos 6. No sé si esté bien. 9.5 por 10 a la menos 6. ¿Qué son, Moles. Eh, moles. Bueno, calculaste los moles. Nos faltaría entonces calcular la masa molar. Esos son moles, son los moles del gas, ¿verdad? Y vamos a calcular con la ley de los gases ideales, ¿no? Entonces estos son moles, correcto. Son moles de este gas, ¿no? 9.5 por 10 a la menos 6. Ahora, la masa molar es el peso molecular. Son gramos sobre mol o gramo mol. Estos me imagino que son gramos mol, ¿verdad? O son kilomoles. ¿No recuerdas? Entonces, Son kilomoles. son kilomoles, ok. Kilomoles para convertir esos gramos a kilogramos o convertir estos kilomoles a moles, ¿no? Para que haya una relación. Vamos a convertir estos kilomoles a moles, ¿va? Un kilomol son 1000 mol. Entonces, lo multiplico por 1000, va a quedar a la menos 3, ¿no? Sí. ¿Correcto? Entonces son 9.5 por 10 a la menos 3 mol, ¿sí? A mí la masa molar me dio 131.54 gramos mol. 131.54. Bueno, 57, perdón. 131.57. Dice que es un gas. Normalmente los gases son diatómicos. Digo, para inferir cuál pudiera ser, ¿no? 131.57 entre 2. 65.78. No hay un gas que tenga 65 puntos. A menos que sea... CO2. No. Porque 131.57 dices, ¿verdad? ¿Cuánta masa dice que es? 1.25 gramos. Sí. Sí, 131.57, es correcto. Podemos hacer gas, ¿cuál es la masa molar? La masa de esa molécula, ¿no? Por cada mol. Por eso, por cada molécula. Ujú.
Ok. Profe, no es el xenón. El xenón. Sí, fíjate. 131 punto, y felicita, dicen, ¿no? Tengo unos numeritos aquí que microscopio. Pero sí, correcto. Tiene el peso molecular del xenón y es un gas noble, ¿no? Correcto, es el xenón. Ya sería mucha coincidencia, ¿no? Que diera así al azar, ¿no? Es el xenón. Ujú. No hubo dudas. Lo demás, no hubo dudas para resolverlo. O no lo resolvieron. Vamos a ver. Entonces avanzamos. Si no hay dudas, avanzamos, ¿no? Dice una muestra de gas se coloca en un matraz de 256 mililitros donde ejerce una presión de 75 milímetros de mercurio. ¿Qué presión ejercerá este gas si se transfiere a un matraz de 125 mililitros? Asumimos la misma temperatura constante. ¿Ok? Entonces, analizando el problema, siempre son problemas así de situaciones de gases, ¿no? Pero que se resuelven con la expresión de los gases ideales, ya sea como proceso en caso de que cambie, o ya sea como un estado termodinámico definido, como en estos casos, ¿no? Son estados puntuales definidos, ¿no? Entonces, mi volumen inicial es 256 mililitros, mi volumen 1, y tenemos una presión de 75 milímetros de mercurio. De hecho, este es un proceso, ¿no? ¿Qué presión ejercerá, dice, si se transfiere a un matraz de 125 mililitros? Quiere decir que mi volumen 2 va a ser 125 mililitros. Y asumimos que la temperatura es constante. ¿Sí? Sí, Cachón, ¿cómo lo vamos a resolver? El planteamiento. ¿Quién me dice cómo lo vamos a resolver? Porque cuando ya sabemos cómo lo vamos a resolver, pues lo demás está la hacha, ¿no? El planteamiento y el análisis del problema es el 90% de la chamba. Lo demás ya está la hecho para resolver. Les he contado, ¿no? Que me ha tocado ser jurado en concursos de matemática y ciencias básicas. Y para ir reduciendo el número de participantes, de equipos que participan, se ponen problemas así y luego se les pide que hagan el planteamiento. O sea, que hagan una descripción de cómo lo van a resolver y por qué. Y el que no puede hacer un planteamiento, los eliminamos. Y van quedando, hasta ahí no resolvemos nada, únicamente puros planteamientos. Y así se va haciendo más pequeño. Pues se va reduciendo el número de participantes, ¿no? Se van discriminando. Y ya al final, ya cuando queda un determinado número de equipos participantes, ya les pedimos el planteamiento y resolver los problemas para ver si realmente, pues ya los pueden resolver, ¿verdad? Pero eso nos indica que el planteamiento es lo más importante. Leerlo y decir, lo voy a resolver así, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y si todavía no entendemos cómo lo vamos a resolver, pues ni nos arrancamos, ¿no? No perdamos tiempo haciendo cálculos que no sabemos a dónde nos van a llevar, ¿verdad? Por eso les preguntaba si ya entendieron cómo lo vamos a resolver. Si alguien nos dice, vamos a hacer esto y luego hacemos esto y ya lo que dé. ¿No? La fórmula de los gases ideales. Sí, la de un estado termodinámico o la de proceso. Porque la tenemos en dos. La de procesos. La de procesos.
Y aplicando esa ecuación, ¿qué hacemos con la temperatura? La eliminamos porque La es constante. eliminamos. Ujú, porque es constante, sabemos que se va a eliminar de la expresión de los dos lados. Entonces es PB entre T, ¿verdad? Entonces va a quedar PB1 es igual a PB2, ¿no? Bueno, P1, B1 es igual a P2, B2. Y conozco los tres datos, entonces de ahí despejo la presión 2. Y y ya nos dan. Presión 1, volumen 1. Presión 2, volumen 2. El volumen 1 es de 256 mililitros. Por la presión 1 es igual a 125 mililitros por la presión 2. ¿Okay? ...154 más o menos... milímetros de mercurio. Sí. Observamos la correlación que es correcta, ¿no? Tenemos un mayor volumen, tenemos una menor presión. Como reducimos el volumen, prácticamente a la mitad, pues también se nos duplica, prácticamente se nos duplica la presión, porque es la misma masa de gas, ¿no? Por eso se cancelan también cuando la definimos por primera vez, ¿no? Muy bien, eso da, ¿no? 153.6, 154 milímetros de mercurio. En el número 5 nos dice, en un balón de 5 litros se tiene una muestra que contiene 2.43 moles de nitrógeno y 3.07 moles de oxígeno. Esta es una mezcla, ¿no? Y nos da la temperatura de la mezcla. Determina la presión parcial del nitrógeno y la presión total de mi sistema. Recuerden entonces, la presión total es la suma de las presiones parciales que ocupa cada gas en una mezcla gaseosa. Y yo puedo calcular la presión parcial si conozco la composición y la presión total, ¿sí? O sea, si conozco la fracción mol de cada uno de ellos en la mezcla. Y nos está diciendo que son 2.43 moles y 3.07 moles del otro. ¿Okay? Sabemos también que la fracción es igual al número de moles del gas entre el número de moles totales. Si recuerdan que tenemos varias formulitas, que dijimos que una fracción la podemos calcular en función de la presión, en función del volumen o en función de la masa. Como nos está dando la masa, vamos a encontrar la composición, es decir, el porcentaje en que están presentes, con la masa, número de moles de I entre el número de moles totales. ¿Cuál es el número de moles totales? Pues la suma de 2.43 más 3.07. Esa es la masa total que ocupa esa mezcla. 2.43 entre 5.50 me va a dar la fracción mol del nitrógeno. 3.07 entre 5.50 me va a dar la fracción mol del oxígeno. Como ya tengo el valor de X, ya conozco cuál es su composición, pues sabemos bien que la presión parcial pues es igual a la presión total por la fracción. Pero como ¿qué nos pide? La presión parcial del nitrógeno. Entonces, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. O sea, me quedé con una ecuación donde tengo dos incógnitas.
Entonces lo que podemos hacer es sacar la presión parcial con la ley de los gases ideales. Con cada uno de los moles tengo temperatura, tengo volumen, tengo temperatura. Puedo sacar la presión parcial de cada uno de ellos y sumarlos, ¿sí? Si me quise ir por el camino más corto, por la expresión de fracción, pero me quedo con dos incógnitas y una sola ecuación, o sea, como que quiere la presión total y quiero calcular la presión parcial, entonces no puedo calcular las dos cosas con la misma ecuación. Ok, voy a poner el pizarrón y lo resolvemos. Vamos a calcular la presión parcial de cada uno de ellos con la ley de los gases ideales. Tengo volumen y temperatura, tengo los moles, usamos la R adecuada y calculamos la presión parcial. Y los dos, y los sumamos, y vamos a tener la presión total. ¿Qué R vamos a usar ahí? Litros. Ya les puse ya la tienen ahí, ¿verdad? La relación de R's. La puse en el grupo, ¿no? De WhatsApp. Entonces, calculen la presión parcial. Y voy a poner el pizarrón para si hay alguna duda y lo resolvemos. Me dicen qué R vamos a usar, ¿no? Bien. Vamos a hacer el dibujito, ¿no? Un balón de 5 litros a 298 Kelvin. Nos dice que hay 2.43 y 3.07. Y nitrógeno. Y quiere la presión parcial. De cada uno de ellos. Y la presión total. ¿Ok? Si alguien ya tiene ahí adelantado el cálculo, me dice. Y ya le avanzamos más rápido. Vamos a ver si Fernando de lámpara se ve mejor. No se ve, pero... Ahí está. Bien. Entonces, en este globo, el volumen de la temperatura que no cambie y los moles. La presión parcial vamos a calcular aquí con la presión, la de los gases, nRT, entre el volumen, para cada uno de ellos, ¿no? Si lo hacemos para el oxígeno, el número de moles de oxígeno, 2.43 mol, por la R, ahorita la ponemos, voy a poner la temperatura primero aquí, por la temperatura, 298 Kelvin, entre el volumen, 5 litros. Vamos a escoger una R y convertir las unidades que sean necesarias para cancelar unidades nada más. ¿Qué R utilizaríamos ahí?
una que esté en litros o podemos convertir los litros a metros cúbicos que normalmente como siempre se presentan, ¿verdad? Ah, no, no lo tengo aquí. Termodinámica. Constante R. Si quiero obtener la presión en atmósferas, pues utilizaremos las de 0.082, 0.5746. ¿Sí? Voy a usar esa 0.082, 0.5746. Esta atmósfera, metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Déjame checar las unidades. Atmósfera metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Esto lo voy a convertir a metros cúbicos, los 5 litros. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Al modo que podamos cancelar litro con litro. Metro cúbico, acá está el metro cúbico que va a cancelar este metro cúbico. Kelvin cancela el Kelvin. Mol, estos son kilomoles. Puedo poner acá un factor, kilomol. Son 1000 mol. Profe, Ándeme. en la tabla no sale kilomol. La de .082, 057. Sí, sale el mol. Ah, es el 16. Ah, no. Ajá, sí. Yo estoy usando el 20. Ok. Sí, sí, es que aparentemente son el mismo valor, pero es que hay valores que como divides y multiplicas por 1000, te queda el mismo valor numérico, pero cambia la unidad. Ahí lo que pasa es que está litro mol y acá abajo está metro cúbico kilomol y los dos son relación de 1000, por lo tanto 1000 entre 1000 se cancela y el valor no cambia, ¿no? Y también es .082, 057. Y fíjate que tienes todas las razones. Observa, la número 2 no necesita conversiones, ¿no? Esta está más práctica, verás. Porque son litro, atmósfera. ¿Sí? Voy a ponerle litro, porque tengo litro abajo. ¿No litro estas, pues? No, para que vean, ¿verdad? Puede ser cualquiera la que sea más práctica, ¿no? Le voy a poner atmósfera, litro, mol, Kelvin. Entonces ya no necesito este factor de conversión que había puesto. Ni necesito este factor de conversión que había puesto para los metros cúbicos. Litro cancela litro. Y fíjate que el valor numérico no cambió, ¿no? Porque como era 1000 entre 1000, ahí quedaba igual, ¿no? Litro, litro, mol, mol, Kelvin, Kelvin, nos van a quedar atmósferas, ¿sí? Sí, tiene razón, había una que nos da directamente las unidades. Pero el valor, la magnitud es la misma, ¿no? ¿Cuánto da entonces? ¿Estaba? Borré los factores de conversión. Había puesto un 1000 arriba y un 1000 abajo. Y vamos a quedar con el mismo valor numérico, ¿no? Como ya viene en la lista, ¿no? Entonces, la tomamos de ahí mejor. 2.43 mol por 298 por .082.05746. Sí. Entre 5. 11.88 atmósferas. Sí, profe. Muy bien. Y haciendo lo mismo, únicamente lo que vamos a cambiar son los moles, ¿verdad? Estos son los moles de oxígeno. Ahora lo hacemos para el nitrógeno. Y aquí vamos a sustituir, todo lo demás no cambia, es el mismo sistema. 3.07 mol de nitrógeno
¿Cuánto nos daría? 11.88 atmósferas. Voy a volver a escribir yo aquí, ¿no? Pizarro. 3.07. 0.082, 0.5746. Esa constante la utilizo en muchas materias. Es un caballito de batalla, ¿no? En muchas materias van a usar la ley de los gases ideales, físico-químicas, balances, mecánicas de fluidos, todas las materias de ingeniería que impliquen fluidos gaseosos. Siempre es nuestra ecuación primera que usamos, ¿no? Porque para muchos gases, como por ejemplo ahorita el xenón, es un gas que se comporta como real, aunque lo calcule ideal, o sea, el cálculo es adecuado, ¿no? Maestro, ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Sí, dime. hay algo que me está confundiendo ahí en la presión para el oxígeno. Eh, ahí lo tiene marcado como 2.45 3, mol, 43. 2.43, sí. ¿Así lo tomé? Es, Déjame checar. ¿Cómo es el problema? bueno, yo lo anoté y lo tengo como 2.45, no sé si yo lo habré anotado mal, pero Déjame checar. dice 2.45 moles de nitrógeno. Sí, ya sé que ese nitrógeno es el oxígeno, pues. Sí, Déjame checar el problema. Dice el problema 2.43 moles de nitrógeno. Entonces, vamos para cambiar el subíndice. Así está cruzado. El nitrógeno son 2.43. Está bien aquí arriba, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí nitrógeno, ¿no? Y va a ser oxígeno, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí, es nitrógeno. Y va a ser oxígeno, ¿no? Sí, estaban cruzados, tienes razón. Entonces, ¿cuánto da el otro? ¿Alguien que nos pase el dato? 15.14. 15.14, correcto. 15.01. 15.01 Sí. atmósferas. Pues ya tenemos las presiones parciales para cada uno. Ya está contestado. La presión total, sabemos que la presión total es igual a la sumatoria de todas las presiones, ¿verdad? El subíndice I significa que es de todos los valores que existan, ¿no? Claro, falta completar aquí desde I es igual a 1 hasta N, ¿no? La notación matemática no es. Lo que es igual a decir para este caso, la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno. La presión total va a ser igual a 11.88 más 15.01. Y entonces van a ser 11.26.89. Atmósfera. atmósferas. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería la composición del oxígeno en la mezcla? ¿Cuál sería su porcentaje o su fracción? Si lo dijera el problema también.
Y calcule la fracción, o sea, el porcentaje de oxígeno en la muestra. Tengo los moles, ¿no? Fracción, mol, es igual a número de moles de I entre número de moles totales. Ya habíamos visto esta ecuación por ahí, ¿no? En la presentación. Número de moles de I del oxígeno, 3.07. Número de moles totales, 2.43. Más 3.07. 5.5. ¿Eso nos da cuánto? La fracción mol del oxígeno. 0.5582. Es decir, 55.82% es oxígeno. ¿Sí? Significa que el otro 44.18 es nitrógeno. ¿Sí? Así como sabemos que el aire es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, aquí también podemos saber qué porcentaje hay con las fracciones mol. ¿Sí? Conocemos los moles. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno? 15.01. Entre la presión total, 26.89. Si ustedes dividen la presión parcial, 15.01 del oxígeno, entre 26.89, también les da 55.82. Una fracción o una composición de una mezcla gaseosa la podemos calcular con el número de moles, con el volumen o con la presión. Y siempre la misma relación, número de moles del gas entre el número de moles totales. Presión parcial del gas entre la presión total. Volumen parcial del gas entre el volumen total. Siempre podemos calcular la composición en función de estas tres formas, que es la misma, pero las cambian las propiedades. ¿Sí? Siempre. Para que lo recuerden, porque es muy usado en termodinámica. Tienen que calcular la composición de una mezcla gaseosa en un determinado momento. Si tengo la presión parcial y tengo la presión total, puedo hacerlo. Si tengo los moles, puedo hacerlo. Si tengo el volumen específico y el volumen total, puedo hacerlo. Siempre. O también lo puedo calcular con la multiplicación, la composición. ¿Sí? Por ejemplo, ahí la composición, la presión parcial es igual a la fracción por la presión total. ¿No? Si tengo la presión total 26.89 y la multiplico por la fracción 0.5582, obtenemos 15.01 atmósferas de presión parcial, que es lo que está abajo. ¿No? O sea, siempre podemos calcular todo lo que sea. Además tienen que tener muy presente las ecuaciones, las relaciones que hay de volumen, presión y número de moles para calcular la composición. Y de ahí podemos calcular lo que sea. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a continuar con el siguiente problema. A ver qué nos dice. Aquí, ¿qué hago? Aquí es más fácil que en la otra plataforma. Aquí nada más simplemente reemplazar destacado. No necesito mover la calculadora, pues, el teléfono. Y presento nuevamente la presentación. Aquí está. El problema número 7 nos dice: una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. Calcule la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta 200 grados centígrados. Tome el volumen constante. Y ahí está el resultado. A ver, calcúlenlo, jóvenes. A ver, ¿cómo lo vamos a contestar ese? ¿Cuál sería el proceso a seguir? Analícenlo.
un proceso A. El volumen es el constante, lo vamos a eliminar de la igualdad. Siempre se cancela el que es constante. Entonces nos va a quedar presión entre temperatura. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Sustituimos los datos simplemente. Y nada más recuerden la temperatura, ¿va? La temperatura tiene que estar en grados, en unidades Kelvin, que no se les olvide. La temperatura no permite, a menos que sea un gradiente, una unidad Kelvin es igual a 1 grado centígrado, o que le llaman, no es a 1 grado centígrado, es a un gradiente centígrado. Pero cuando es una resta, pero cuando es una división, siempre, o un producto, siempre es en Kelvin. Y en la división también lo puedes convertir a Kelvin, pero te da el mismo resultado que si fueran centígrados. Pero aquí no. Entonces, haciéndolo así, como ya sabemos cómo es, ¿no? Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2, porque se cancelan los volúmenes. Nos dice 790, presión 1, entre 25 más 273.15. Del otro lado tengo la presión 2, temperatura 2. Quiere la temperatura. Entonces voy a mandar la temperatura de abajo, la voy a mandar multiplicando y esto lo voy a mandar dividiendo. Le voy a sacar el inverso para que no tenga que borrar la calculadora. Y lo voy a multiplicar por mi dato 2. Ah, no quiere la temperatura, le voy a sacar el inverso otra vez. No quiere la temperatura, quiere la presión. ¿Ok? Entonces multiplico por la temperatura 2. 790 entre 273.15 por 473.15. Y los resultados lo presentan en atmósferas. Y lo que yo tengo aquí son milímetros de mercurio. Pero como yo sé que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, lo voy a dividir entre 760 y nos va a quedar 1.6496, 1.6495 atmósferas. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? Para hacerlo en el pizarrón, ¿no? Y los que no tengan duda, pues ya avanzamos más rápido. Yo lo puedo hacer en el pizarrón. Muy bien. Sí, no hay problema. Ustedes Profe. díganme. No se queden con las Por dudas. favor. Sí, no se queden con las dudas porque si no, después se complica más. Dice, hacia el diagramita. Un gas 790, 25, 200. Tener un gas. Vamos a tener aquí en temperatura 1, 25, presión 1, 790 milímetros de mercurio. Luego, ¿qué dice? ¿Qué se hace con él? Si se calienta, ¿no? Se va a calentar. Dice, si se aumenta su temperatura, la única forma que aumente su temperatura, y si está confinado, es que se caliente. Va a pasar al estado 2, en el mismo volumen. Va a tener una temperatura de 200 grados centígrados. Va a tener el mismo volumen. Volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, la presión va a cambiar. Y es lo que quiere que calculemos. Voy a poner pizarrón. Ahí está, ¿no?
Pongo el volumen simplemente porque sé que tiene volumen, ¿verdad? Ese recipiente. Pero no dice que el volumen es constante, por lo tanto, el volumen 2 es igual al volumen 1. No cambia el volumen. Temperatura 1, presión 1. Se calienta y va a pasar a una temperatura 2, una presión 2, y el volumen es constante. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Porque es un proceso, ¿no? Usamos esta ecuación. Cancelamos los volúmenes. Si paso este volumen para acá dividiendo, se va a cancelar. ¿Va? Por eso directamente los cancelo así. Porque ya sé que lo voy a mandar, se va a dividir. Y nos va a quedar presión 1, temperatura 1. Presión 2, temperatura 2. Tenemos la presión 2. Por temperatura 2. Y esto va a ser igual 790 milímetros de mercurio entre la temperatura 25 más 273.15 para convertirlo a Kelvin, que multiplica a la temperatura 2, 200 más 273.15 para convertirlo a Kelvin. Cancelamos los Kelvin y nos van a quedar milímetros de mercurio. Que son 1253.69. Milímetros de mercurio. Y ese sería el resultado, ¿no? Claro que no es común dejar expresada una temperatura en el sistema internacional en milímetros por mercurio. O sea, o lo expresamos en kilopascales o lo expresamos en el sistema internacional de ingeniería, que son las atmósferas. Por lo tanto, el problema por eso trae el resultado en atmósferas, ¿no? Entonces, lo vamos a convertir a atmósferas. Voy a multiplicar por el factor de conversión. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. El factor me dice que tengo que dividir, multiplicar por 1 y dividir entre 760. 1.649. La presión es igual a 1.649 atmósferas. El problema lo piden en ¿qué? Creo que ¿En trae atmósfera? creo que trae el resultado. No nos dicen qué, pero como trae un resultado y está en atmósferas, podemos dejarlo aquí en 1253.7 milímetros de mercurio. Pero si observamos el problema, dice resultado 1.649 atmósferas. Entonces, para compararlo con el resultado que nos plantea, lo ponemos en atmósferas. Y como les comento, nos lo pone el resultado en atmósferas, porque es más común dejar los resultados expresados o en kilopascales o en atmósferas. Por esa razón. Pero no quiere decir que esté mal, ¿no? Profe, ¿Dónde? una duda. La tarea sí es para mañana, la que está en plataforma. Vamos a checar cuál es. Si es de gases ideales, sí, ¿no? La real es la 6.1, gas ideal clase es la que es para el 1 de octubre. Es para mañana, sí, es gas ideal. Son problemitas no idénticos, pero son iguales que estos, igualitos. Mañana ahí voy a poner para fin de semana. Para que
Mañana, si tienen alguna duda, lo sacamos mañana y ya lo pongo para que lo suban por ahí el fin de semana. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Pues, nos vemos mañana para concluir esta parte, ¿no? Y iniciar con gases reales y ya terminar. Muy bien. Ah, Nos vemos mañana.